Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa producido por el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de propiciar el debate democrático de los principales aspectos que contiene el anteproyecto de Código Electoral 2020, el cual ha elaborado nuestra entidad. Y para este propósito, amigos, el día de hoy abordaremos un tema muy importante, el cual es observadores electorales internacionales. Asimismo, el día de hoy me acompañan dos prestigiosos invitados a los cuales agradezco de antemano por el tiempo que nos están brindando. En primer término, tenemos como invitado al ingeniero Juan Máspoli Bianchi. Él es ministro electoral de la Corte de la República Oriental de Uruguay, a quien los saludamos y agradecemos su presencia. Por favor, ingeniero Máspoli, un saludo a nuestros televidentes y un breve comentario sobre el tema del día de hoy. Bueno, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de tener el contacto con vuestra audiencia en los temas electorales que nos convocan a todos, que son motivo de nuestro desvelo. Agradecer y saludar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que tanto he conocido a lo largo de estos años, a su presidente, don Víctor Ticona, a los demás miembros, en especial a mi amigo Jorge Rodríguez Vélez, quien esta pandemia me ha impedido encontrarlo y encontrarlos a todos ustedes, pero bueno, esperemos que prontamente podamos volver a vernos. Saludar a la audiencia, saludar al pueblo del Perú, a quienes estén conectados, y decirles también que la materia de la observación electoral es sin duda muy importante en todo el proceso porque ayuda, colabora, acompaña, da transparencia, da cristianidad, da seguridades cuando hay situaciones de dificultad. E inclusive cuando no las hay, también aporta y ayuda y da puntos de vista. Por lo cual, reglamentarla, ordenarla, profesionalizarla me parece bien importante y sé que es una tarea que los tiene convocados con rigor. Los documentos que están elaborando son serios, responsables, hay trabajo de gente experta y me parece muy bien. Bueno, a lo largo de la charla podremos ir detallando algunos de los elementos que creo que son de importancia y de destaque para poder fijar la atención de la audiencia en las cuestiones fundamentales que refieren a la observación como instrumento de transparencia, de control y de comunicación con los electores y además con los distintos sistemas electorales. Gracias, ingeniero Máspoli, por sus comentarios, además por acompañarnos el día de hoy. Y como bien ha mencionado, la institución de la observación electoral es muy importante en los diferentes países de nuestra región y sobre todo en la legislación peruana, que está contemplada dentro del ámbito de las garantías de los procesos electorales, pues además dota también de transparencia a los mismos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestro segundo invitado en el programa es el licenciado Leandro Querido. Él es director ejecutivo de Transparencia Electoral de Argentina. Buenos, ¿cómo está, licenciado? Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Podría darnos un brevísimo comentario sobre el tema? Hola, ¿cómo están? Muy agradecido por la invitación. Es un gusto compartir una vez más mi participación aquí en el canal del Jurado Nacional de Elecciones, una institución muy prestigiosa que concita el respeto de la ciudadanía peruana, que tiene un gran compromiso con las elecciones con integridad y con la observación electoral, como bien mencionabas vos, está consagrada en la normativa peruana, y Perú tiene una trayectoria muy importante en cuanto a observación electoral, ejerce el liderazgo en la región, y esto es muy importante destacar, y como hablaremos más adelante, la observación electoral es una herramienta fundamental de consolidación democrática. Gracias por acompañarnos el día de hoy y no dudo que justamente con su experiencia y con el conocimiento que tiene de la normativa electoral peruana nos brindará grandes y valiosos aportes para el tema del día de hoy. Amigos, en este punto nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en su programa Cuestión de Código.
Seguimos aquí en su programa Cuestión de Código. En este bloque haremos una perspectiva histórica y comparada y además algunos datos relevantes acerca del tema que nos convoca el día de hoy, que es de observadores electorales internacionales. En este primer punto, amigos, me gustaría que el ingeniero Máspoli comparta con nosotros algo muy relevante. ¿Cómo es que la diferente normativa de los países de la región norman esta institución de la observación electoral? Y además, si nos pudiera comentar en qué consiste esta figura del acompañamiento electoral que se da en el Uruguay. Muy bien, cómo no, con todo gusto. El proceso de observadores internacionales es un proceso largo que se ha dado en los últimos 30, 40 años, tiene alguna génesis anterior, pero ha tomado mucha fuerza la presencia de los observadores, la identificación de aquellos personajes del ámbito electoral, generalmente de la región, y de las organizaciones que acompañan los procesos electorales, como garantes, como observadores, como testigos de la evolución de todo el proceso. En esa circunstancia, la figura del observador cada día tiene más vigencia y más fuerza, máxime cuando existen situaciones de dificultad en las internas electorales de nuestros países. Por lo cual hay una serie de principios básicos que deben regir la conducción del observador. La imparcialidad, sin duda, uno no puede tomar parte por las distintas opciones, va a observar, a constatar, a registrar. La objetividad es un elemento fundamental, la legitimidad del observador también, porque el observador en alguna medida también le da credenciales a todo el proceso, por lo cual la legitimidad del mismo es bien importante. El carácter público de las acciones es otro de los elementos fundamentales. Yo he estado leyendo el documento que están elaborando ustedes y debo de felicitarlos porque tiene una puntualización muy precisa en cada uno de estos aspectos que refieren a la importancia del papel que juega el observador y de sus condiciones, el profesionalismo del mismo. Esta es una actividad para profesionales en el buen sentido. Hay rigor, hay método, hay formas, hay antecedentes, hay historia, hay toda una serie de secuencias que deben ser conocidas para poder evaluar con certeza y con justicia y con objetividad el proceso electoral. En el caso de Uruguay es un caso muy particular. Nosotros no tenemos en nuestra legislación el concepto de observador. Tenemos misiones de acompañamiento, invitados internacionales. La observación como tal no la prevé nuestra legislación, en virtud de quizás cuestiones de la historia. El proceso electoral, de la Corte Electoral, la que yo integro junto a los demás ministros, va camino a los 100 años. Es una organización de larga data que tiene en sí, para ser breve, quizás para que comprendan, tienen los tres organismos que ustedes tienen, OMPE, RENIEC y el Jurado Nacional, están todos concentrados en uno, la Corte Electoral. Tenemos el manejo del registro de ciudadanía y el padrón, tenemos todo lo que es la organización de la elección y además tenemos los asuntos que refieren a ser jurado o a ser juez electoral sobre los distintos diferendos. En esa circunstancia y de un proceso de más de 100 años, con una particularidad, en la Corte Electoral la integra la Constitución del Uruguay es básicamente una Constitución que prevé la existencia de los partidos políticos como pilares fundamentales del sistema democrático. Y la Corte Electoral es un reflejo de ello. Está integrada básicamente por los partidos políticos. Hay miembros neutrales y partidarios, pero quien vota la integración es la Asamblea General, que es la reunión de las dos cámaras, por lo tanto es un organismo esencialmente político. Y además tiene una particularidad. Para ser funcionario de la Corte Electoral hay que definir
la filiación partidaria. Se puede ser del partido A, B, C o D, y cuando uno ingresa, cuestión que está prohibida en todos los otros estamentos del Estado, aquí en la Corte Electoral hay que declarar la filiación partidaria, porque existe lo que se llama el control partidario. En cada una de las actividades hay ojos de uno y otro partido que están mirando. Entonces, el propio misión de observación y de control es interna. O sea, por eso nosotros no tenemos la observación internacional. No obstante, tenemos sí las misiones de acompañamiento que a lo largo de todos estos años, Leandro ha participado en alguna de ellas y tantos otros amigos del Jurado Nacional, de OMPE y de RENIEC, así como de otros organismos, nos han acompañado. En este año de pandemia, lamentablemente no ha sido posible, pero lo hemos habilitado la vía Zoom para la misión de acompañamiento, habiendo tenido el día 27 de septiembre, donde fueron las elecciones departamentales y municipales nuestras, jornadas muy intensas con todos los organismos electorales de la América, en el seguimiento y el acompañamiento de nuestra elección en la inédita situación de una elección bajo pandemia. Así es, ingeniero Máspol, y sabemos además cómo la Corte Electoral del Uruguay es un organismo sólido y que además cuenta con la confianza de la ciudadanía. Recuerdo incluso haberlos acompañado hace muchos años atrás en una elección presidencial y fui testigo justamente del trabajo que ustedes realizan. Y hay normativa de países hermanos como Costa Rica, México, Colombia, muchos de ellos que norman justamente la labor de la observación electoral y los principios son básicos. Usted mencionaba alguno de ellos y quería compartir también con nuestros televidentes cómo el anteproyecto de Código Electoral recoge justamente estos principios que deben regir la observación electoral, como son la imparcialidad, la neutralidad, la objetividad, la cooperación, el respeto a la soberanía y la legalidad, entre otros importantes principios que nosotros justamente buscamos reforzar en un texto normativo, un código electoral al que aspiramos tener en nuestro país, que no dudo será de una gran contribución para el derecho electoral peruano. Asimismo, en este punto me gustaría conversar entonces con el licenciado Leandro Querido, quien es director ejecutivo de Transparencia Electoral Argentina, que ha participado en varios procesos electorales de la región. Y me gustaría, por favor, licenciado, nos comparta cómo ve usted la labor de la observación electoral en la región y cómo es que así nace una institución tan importante y qué garantías de transparencia dota justamente para los procesos electorales. Bien, como decía el ingeniero Máspoli, la observación electoral tuvo y tiene distintas etapas, es algo que está en construcción permanente. En sus orígenes, en la década del 60, en América Latina, generalmente se convocaba a un presidente o a un expresidente con cierto prestigio, se lo convocaba a un país que estaba con algún nivel de conflictividad, ¿no? Que estaba ante elecciones muy complicadas, muy difíciles, y entonces esta persona cumplía un rol protocolar de acercamiento entre las posiciones en un escenario de conflicto, como era, por ejemplo, Centroamérica en los 60, pero luego la observación electoral fue mutando, fue cambiando y se fue profesionalizando, y esto a partir de el desarrollo de un método, ¿no? Un método inclusive científico, propio de la investigación social. Empezaron a hacerse trabajos que tienen que ver ya con conteo rápido, tienen que ver con encuestas, con generalizar los datos que se toman en determinadas muestras en distintos procesos electorales. Y esto mucho tuvo que ver también con lo que ha pasado en el marco de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, que justamente en el año 2006, si mal no recuerdo, se constituye el DECO, que es justamente el departamento en el cual se desarrolla, ¿no?, como línea general la observación electoral. Y hoy ese DECO cumple un trabajo de fortalecimiento democrático en la región muy importante, ha llevado adelante una importante cantidad de misiones,
Y además se ha ocupado de temas muy variados, como pueden ser minorías, participación política de indígenas, afrodescendientes, comunidad LGTBI, cuestiones de la mujer, participación de la mujer. Es decir, hay muchos temas que hoy se ocupa la observación electoral, ¿no? Me parece que esto es importante destacar porque al calor de este crecimiento, también la ciudadanía se empezó a apropiar del instrumento de la observación electoral, que dicho sea de paso está consagrado en la Constitución de las Américas, en la Carta Interamericana Democrática, se apropió y también apareció, además de la observación electoral internacional, la observación electoral ciudadana o nacional, que por ejemplo en el Perú se realiza y se realiza en muchos países de la región. En definitiva, la observación electoral es un instrumento que todavía sigue en construcción, pero que en la última etapa, en las últimas décadas, ha permitido la consolidación democrática y sobre todo el fortalecimiento de la autoridad electoral, ¿no? En muchos aspectos. Por lo tanto, me parece que el saldo es muy positivo para las democracias de América. Claro que sí, licenciado, y como usted bien lo menciona, es una institución que contribuye al fortalecimiento de la democracia, pero sobre todo algo muy importante, que además genera confianza, que es algo por lo cual trabajamos quienes participamos en los organismos electorales para dotar de legalidad y transparencia justamente estas jornadas. Y hablando de jornadas electorales, hace muy poco ha habido elecciones en el Uruguay y me gustaría, por favor, ingeniero Máspoli, nos cuente cómo así, en un contexto de pandemia, en un contexto como el que vivimos actualmente, es que se llevan adelante elecciones y se puede contar con acompañamiento electoral. ¿Podría compartir, por favor, con nuestros televidentes cómo es que se dio esta experiencia singular en su país? Sí, con todo gusto. Sin duda fue una jornada difícil, una jornada que planteaba muchas incertidumbres. La elección estaba prevista en el Uruguay, el cierre del ciclo electoral. Nosotros tenemos 4 elecciones principales. Es la elección de los partidos. Como les dije, los partidos políticos son actores principales en la vida democrática del Uruguay y en la vida electoral, sin duda. La primera vuelta, que fue el año pasado, en octubre, los partidos fue en junio, en octubre la primera vuelta, en noviembre fue el balotaje, y en mayo de este año teníamos previstas las elecciones departamentales y municipales. Cuando estalla la pandemia en el mundo, bueno, vimos la imposibilidad de desarrollarla en mayo, y por única y excepcional vez el Parlamento Nacional, la Asamblea General, le dio la potestad a la Corte para cambiar la fecha. Las fechas de las elecciones están en la Constitución. Acá no hay posibilidad de moverlas, no están al arbitrio del gobierno de turno, sino que es un mandato constitucional. Pues bien, el Parlamento, la Asamblea de las 2 cámaras reunidas le dieron la competencia para cambiar la fecha. La pasamos al mes de septiembre, 6 meses de margen para poder trabajar sobre todo lo que fue el dominante de la jornada, que fue el tema sanitario. Reorganizamos los circuitos a nivel nacional, reorganizamos la cantidad de electores, bajamos los electores en los circuitos primeros de cada serie, porque es allí donde vota la gente de mayor edad. Elaboramos los protocolos sanitarios, los protocolos de trabajo en todo el proceso de llegada hasta la elección. Esto es, la elección se verifica en un día, pero hay múltiples actividades de organización, de llenado de urnas, de inscripción de listas, de recepción de las mismas, en fin, diversidad de actividades que todas tuvieron su desarrollo del correspondiente protocolo sanitario, lo que nos permitió caminar en pasos pequeños pero seguros hacia esa elección del 27 de septiembre. Definimos además un nuevo miembro en las mesas, en las comisiones receptoras de votos. En el Uruguay hay una fuerte presencia del Estado a través de la organización pública. Las comisiones receptoras de votos la integran funcionarios públicos y escribanos públicos. Son seleccionados de los más de 300.000 funcionarios públicos que hay en el Uruguay, los 50 a 60.000 que participan de esta actividad.
ellos son seleccionados, se realiza la instrucción, hubo instrucción online, generalmente era presencial, se elaboraron las plataformas de instrucción, los videos, los documentos, en fin, todo eso fue vía online, en Zoom, como habrán visto, como podrán prever, hubo un trabajo de logística y de concepción de informática del proceso muy importante. El día de la elección también definimos además un funcionario más que lo denominamos, lo integramos a la comisión receptora de votos, que son 3 miembros por cada comisión, un cuarto miembro que es el miembro facilitador, que es el que operaba sobre todas las circunstancias de los protocolos sanitarios. Se definió un kit sanitario para la jornada, donde había, bueno, los tapabocas para los electores si no lo llevaban, la recomendación principal de que se debía concurrir con el tapaboca, el funcionario facilitador operaba en ese sentido, en el distanciamiento, en el armado de las filas al aire libre, con todas las condiciones de seguridad, en el trabajo en las mesas, el no contacto. En Uruguay se vota a través de la credencial cívica, esta era exhibida o se ponía en la mesa, pero no había contacto con los miembros de la mesa. Los miembros de la mesa contaban todos con las garantías correspondientes de sus protocolos. En fin, así fue desarrollándose la jornada con condiciones muy razonables de cuidado en la situación tan compleja que vivíamos. Lo que fue una incertidumbre ya hace algunos meses se transformó en una certeza que le dio una vez más a la Corte Electoral del Uruguay un espaldarazo importante en la confianza. Los organismos electorales tienen un capital fundamental en la confianza que la ciudadanía tiene en ellos. El fortalecimiento, hablaba Leandro Querido recién de un concepto que me parece bien importante, en cuanto a la observación que colabora con el fortalecimiento de los organismos electorales. En la medida que la gente crea en el organismo electoral, la elección fluye mucho más fácil, fluye más sencilla. Les puedo contar una anécdota. En tiempos, Uruguay tiene una larga historia democrática, pero entre los años 1973 y 1985 tuvimos un golpe militar, una dictadura. En el año 1980, el gobierno militar organiza un plebiscito ratificatorio con una reforma constitucional, y el que controla ese plebiscito es la Corte Electoral. Imagínense ustedes la situación. En Chile la situación fue parecida, también ese mismo año gana el gobierno de Pinochet. En el Uruguay los militares pierden. La Corte Electoral dio todas las garantías y la dictadura militar pierde su plebiscito. Es decir, es tan fuerte la tradición que tiene la Corte Electoral de confianza y de seguridad en el Uruguay que es uno de los elementos principalísimos a custodiar y a cuidar. Por eso nosotros tomamos especial énfasis en todo el proceso, porque la elección es en un día, pero toda la preparación, las garantías, la publicación de los padrones, la participación de los partidos políticos, que son actores principales, la participación de los partidos políticos el día de la elección, el escaneo de cada una de las actas, el subirlas a las redes, la transmisión de datos, en fin, hay un sinnúmero de actividades que llevan a que esta confianza sea después ratificada por la ciudadanía. Es decir, en ese marco, la elección del 27 de septiembre pasado fue un gran desafío, con todas las dificultades que podrán imaginar, que ustedes la van a tener seguramente en la próxima elección, pero que estas experiencias pueden ayudar y colaborar a franquear algunos de los problemas que a veces es bueno que no se repita. Claro que sí, ingeniero, y sobre todo en estas elecciones que ustedes han tenido el 27 de septiembre, no dudo que priorizaron no solo aspectos referidos a la organización, sino a tomar las previsiones debidas. Bien nos mencionaba este trabajo que hicieron en relación a los protocolos sanitarios, porque efectivamente tuvieron un gran reto, pero lo pudieron superar, sobre todo teniendo claro
que había que trabajar orientando siempre por garantizar este derecho a la participación política, pero también salvaguardar algo tan importante como es la vida y la salud de la población. Y qué interesante que nos haya comentado todo este trayecto que se da hacia el día de las elecciones, justamente para que nuestros televidentes también sepan que detrás del día de la jornada electoral hay una serie de actividades, un cronograma electoral que debe irse trabajando y deben irse ejecutando actividades para lograr justamente el éxito de la jornada electoral. En el caso peruano, desde un año antes, cuando se cierra el padrón electoral, y nos tocó justamente hacerlo ya en pandemia, y estamos trabajando y asumiendo este reto para dotar de garantía y de legalidad a la jornada de abril del próximo año. Gracias, ingeniero Máspoli, por estos comentarios tan valiosos. Asimismo, quisiera por favor que el licenciado Leandro Querido nos cuente algo, porque le confieso que estuve viendo un poco la actividad que usted tiene también en redes sociales y estaba viendo que usted tuvo una participación recientemente en una actividad que me llamó mucho la atención, que era esta nueva normalidad, tecnologías aplicadas a los procesos electorales. Entonces quería por favor que nos comente y comparta un poco con nuestra teleaudiencia cómo es que enfoca Transparencia Electoral Argentina los procesos electorales, no solo en época de pandemia, sino también con el uso de nuevas tecnologías. Bueno, es interesante, nosotros desde nuestra organización tenemos una mirada particular con respecto al tema de la tecnología. Consideramos que es una aliada de los procesos electorales íntegros, que obviamente se puede incorporar tecnología y de hecho está incorporada en distintas etapas del proceso electoral en todo el continente, ya sea en la etapa preelectoral, en la jornada de votación o en la etapa postelectoral, está ya... es un hecho, ¿no? Que la tecnología está muy, pero muy presente. Obviamente hay que aplicar tecnología en un determinado contexto, ¿no? No en cualquier circunstancia. Ese contexto, bueno, en primer lugar, tiene que haber una necesidad o una demanda de adaptación del sistema electoral tradicional. Generalmente esa demanda la llevan adelante los nuevos electores porque los padrones se van renovando y los nuevos electores cada vez están más consustanciados con la tecnología, han nacido con un celular en la mano. Por lo tanto, es innegable que los procesos electorales están también cambiando y acompañando este proceso, ¿no? Obviamente el tema del COVID-19 dejó muchos procesos truncos, porque además hay como una necesidad, muchas autoridades electorales entendían que el camino para sortear algunos problemas que presentaba la pandemia era con tecnología, pero no tuvieron el tiempo necesario para aplicarlo en el 2020. Se discutió, por ejemplo, en el Tribunal de Ecuador, la posibilidad de votar vía remota, en el Tribunal de Bolivia, el Demotec, que es esta plataforma que nosotros tenemos en Transparencia Electoral, que es una mesa de reflexión entre autoridades electorales, partidos políticos, empresas que desarrollan tecnología para procesos electorales, sociedad civil. Lo hicimos en el marco de lo que fue la reforma al Código Electoral en Colombia. Nos convocó la registraduría para hacer esta discusión, esta reflexión, y de hecho Colombia ahora también está avanzando con el voto, con la posibilidad de aplicar voto electrónico en las próximas elecciones. Han descartado algunas alternativas, pero mantienen la posibilidad del voto electrónico. México, por ejemplo, para el año que viene, todos los residentes en el exterior van a votar a través de Internet. En las elecciones que se van a hacer ahora en Brasil, las municipales, la Autoridad Electoral de Brasil, el TCE, va a hacer una prueba piloto de voto por celular, por teléfono celular, y ellos ya tienen la famosa urna electrónica. En Paraguay, las elecciones municipales, se va a votar con boleta única electrónica en las próximas elecciones. El Perú, a través de la OMPE, también ha desarrollado un sistema propio piloto de voto electrónico. Es decir, hay en distintos países de la región se está discutiendo esto y obviamente nosotros recomendamos hacerlo de cara a la sociedad en un contexto de profundo respeto y apego a la integridad electoral y sobre todo con muchos controles cruzados, ¿no? Me parece que eso es necesario. Consideramos que el cambio es irreversible, por eso es importante acompañar ese cambio de la mejor manera para que justamente se eviten situaciones que después pueden generar algunos inconvenientes. Estuvimos en las elecciones de Estados Unidos en un condado puntual importante, como es el de Los Ángeles, y allí también
se incorporó muchísima tecnología y en ese condado funcionó muy bien, porque en otros lugares de Estados Unidos, la situación no funcionó del todo bien, pero esto tiene que ver con las características de Estados Unidos, que es un federalismo extremo y cada condado define sus propias reglas electorales, ¿no? Así que invitamos a todos a participar, obviamente, de nuestra plataforma de discusión. En Colombia hicimos la 5ª edición, fue de modo virtual, y bueno, esperemos que el contexto nos permita hacer nuevas ediciones también en situaciones de presencialidad. Claro que sí, siempre va a ser un tema muy importante y que va a captar el interés ciudadano, el saber de qué manera las tecnologías pueden contribuir a desarrollar jornadas electorales. Claro, como usted siempre mencionó, con respeto no solo a las garantías de idoneidad que deben tener estas nuevas tecnologías, sino también respeto, evidentemente, a la normativa de cada país, seguramente también a la realidad, contexto, idiosincrasia e historia de cada una de nuestras comunidades hermanas. Así también esto me trae a la memoria que justamente en el anteproyecto de Código Electoral se ha contemplado un aspecto relacionado al voto electrónico en el caso peruano, y es que en lo sucesivo esto implique el que se generen auditorías integrales y que sobre todo sean de conocimiento público, porque como bien se mencionó, es importante seguir generando confianza, trabajando en mejorar los procesos electorales, pero siempre resguardando ese valor tan importante que tienen las elecciones en nuestros países, que es la confianza ciudadana. Amigos, agradecemos justamente a nuestros invitados del día de hoy, quienes con sus comentarios nos han dado un panorama claro acerca de la importancia de la observación electoral. Para su despedida, entonces iremos al siguiente bloque. En este momento nos vamos a un corte y volvemos con más aquí en Cuestión de Código. Y la pregunta para hoy es: ¿qué indica el anteproyecto de Código Electoral sobre los observadores electorales internacionales? Los observadores electorales internacionales forman parte de las organizaciones internacionales, organismos gubernamentales y no gubernamentales, acreditados como observadores ante el Jurado Nacional de Elecciones, y entre sus funciones está la de poner en conocimiento de los organismos electorales cualquier irregularidad que presencie. La observación electoral comprende todas las etapas del proceso electoral, hasta la fecha en que se emite la resolución de cierre. Amigos, estamos nuevamente aquí con su programa Cuestión de Código y continuando con el mismo, le agradecería por favor al ingeniero Máspoli que nos pudiera dar unas reflexiones finales y su despedida a la teleaudiencia sobre este tema tan importante que nos convocó el día de hoy, que es la observación electoral internacional. Adelante, ingeniero Máspoli. Muy bien, muchas gracias. Agradecerles la invitación, felicitarlos por el programa. Sin duda es una importante colaboración en este proceso que están llevando adelante de cara a la elección del año próximo, pero además dándole forma y masa crítica a todo lo que requiere el manejo de los procesos electorales. Hablábamos hace minutos de los temas tecnológicos. Uruguay está avanzando en eso también y tenemos nuestras reservas sobre ir más rápido que nuestras posibilidades, por lo tanto vamos a seguir manteniendo nuestro sistema tradicional, ayudado y acompañado por las herramientas informáticas, sin duda, en transmisión de datos. Finalmente, saludar al jurado, felicitarlo por este trabajo, en especial a mi amigo Jorge Rodríguez Vélez, un saludo a la distancia y lo mejor de los éxitos en la importante elección que en esta circunstancia difícil va a encarar el Perú el próximo año. Gracias, ingeniero Máspoli, por los buenos deseos y además siempre nuestro agradecimiento y reconocimiento a la buena labor de la Corte Electoral del Uruguay. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, licenciado querido, agradeciendo su participación, por favor, ¿podría darle un mensaje final a nuestros televidentes? Sí, claro. Primero agradecer, un gusto participar del canal del jurado, un gusto compartir, este programa con el ingeniero Máspoli, que Uruguay es uno de los países
mejor ranquea en materia de calidad democrática, por lo tanto es sin duda un modelo a seguir. Y el jurado, digo, no es casualidad, me parece que hay que enfatizar esto y resaltarlo, que estamos en el canal de televisión de una autoridad electoral, ¿no? Esto no es muy frecuente, no es muy común, y me parece que solo lo pueden hacer las autoridades electorales que tienen el respaldo y el reconocimiento de la ciudadanía. Me parece que esto habla de muchas cosas, de una democracia de puertas abiertas, que se hacen cosas de cara a la sociedad, y qué mejor que un canal de televisión para poder expresarlas, ¿no? Para informar al ciudadano, para debatir, para reflexionar. Por lo tanto, me parece que mucho tiene que ver con este crecimiento que ha tenido en las últimas décadas Perú en materia de calidad institucional y calidad democrática, que más allá de las crisis políticas que son habituales en la región, no hay que desconocer ese crecimiento en términos de calidad institucional. Y me sumo a lo que planteaba Máspoli, de un saludo, ¿no? a Jorge Rodríguez Vélez, una autoridad electoral con la que nosotros tenemos un vínculo muy particular y que reconocemos su trabajo y su compromiso con las universidades privadas del Perú, porque está haciendo un trabajo importante también para dar a conocer todo lo que tiene que ver con observación electoral y calidad democrática. Así que gracias y a disposición. A usted muchísimas gracias y sobre todo por esas valiosas reflexiones que brindó el día de hoy en nuestro programa. Y como usted bien mencionó, seguimos trabajando justo para brindar información, para contar con una ciudadanía informada. Hasta aquí, amigos, con el programa del día de hoy. Estamos seguros que los aportes vertidos servirán para advertir sobre todo la urgencia de contar con un código electoral en nuestro país que unifique la legislación vigente. Gracias por su atención. Nos reencontramos la próxima semana, por aquí, por JNE Televisión. Hasta pronto.